Con ese tema, vamos a hablar. Bueno, ok. Entonces estamos hablando sobre que los aminoácidos absorbidos se dirigen al hígado a través de la sangre. Los tejidos toman un cierto tipo de aminoácidos para fines anabólicos, biosíntesis o catabólicos para degradación. ¿Sí? Recordemos que el hígado es la glándula centro de distribución de los aminoácidos a los demás tejidos. Degrada la mayoría de los aminoácidos y algunos son convertidos en urea o seguidos a la circulación general. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a hablar sobre el tema de urea, balance nitrogenado y un poco sobre el ciclo de Cole. ¿Listo? Muy bien. Continuando con el tema, como les decía, entonces podemos ver cómo pasa la parte de absorción y distribución, recibe luego los caminos metabólicos, ¿okay? Hace esa parte de síntesis y degradación de las proteínas tisulares. ¿Okay? Tenemos también síntesis de urea a partir de óxido nítrico y CO2, que son productos nitrogenados de interés fisiológicos y productos nitrogenados de eliminación. Como les decía, más adelante con el ciclo de la alanina vamos a entender un poco más en detalle cómo será este proceso. ¿Sí? Listo. Continuando, en esta parte final son parte de los metabolismos de los aminoácidos. Muy bien. Acá quería hacerles también esta imagen de resumen sobre lo que estábamos viendo el día de ayer. Entonces, ve esa parte como la absorción de los aminoácidos se da a través de la luz intestinal hacia los capilares. Por ende, podemos ver acá cómo los dipéptidos y tripéptidos pueden entrar al epitelio de manera sencilla, así sin producir energía facilitada, ¿cierto? Y podemos ver acá cómo otros aminoácidos con la necesidad de sodio. O sea, así como los carbohidratos. Unos necesitan de sodio y otros no. Aminoácidos completos entran con energía. Los dipéptidos y tripéptidos ya posteriormente, digamos por así decirlo, metabolizados entran más fácil, ¿sí? Al capilar, ¿ok? Mientras que otros no. Entonces, es como un resumen. La diferencia es que estos órganos son mediados por GLUTs, pero igual sí pueden liberar cierta cantidad de energía. Por eso mencionábamos ayer que la parte de digestión y absorción de aminoácidos o de las proteínas gasta más energía que otros macronutrientes. ¿Okay? Esa es la parte que quería comunicar. ¿Por qué es que gastan más energía? La parte de secreción, de motilidad y de absorción se está generando mayor termogénesis. ¿Okay? Ahorita le vamos a mostrar algo más a detalle con respecto a este tema. Mayor termogénesis. Sí. Y ahí viene la parte efecto termogénico de los alimentos. ¿Sí? Obviamente todos gastan cierta cantidad de energía, pero las proteínas gastan mucho más. Yo no, yo voy a volver a hundirme. Muy bien. Entonces aquí vemos el ciclo de la urea, que era lo que les mencionaba. Podemos encontrar en cuanto al ciclo de la urea, que es compuesto químico cristalino en color, se encuentra abundante en la orina y materia fecal. ¿Sí? Nitrógeno de la urea constituye el 8% del nitrógeno en la orina y procede de la degradación de los compuestos nitrogenados, parcialmente de las proteínas, y en cantidades menores se presenta en la sangre, el hígado y el hígado. ¿Okay? ¿Qué pasa acá en el ciclo de la urea? Nosotros, después de la metabolización de las proteínas, producimos algo que se llama óxido nítrico. ¿Listo? Entonces, básicamente, el óxido nítrico es un compuesto altamente tóxico para el organismo. ¿Qué trata de hacer el cuerpo humano? Trata de eliminarlo. Por ende, lo transforma en urea para producirlo, llevarlo hacia la sangre, para que posteriormente se segregue por la orina. Obviamente, utilizándolo a través de la orina. ¿Listo? Ya perdió puesto. Todavía hay haciendo adelante. Entonces, básicamente eso es lo que busca hacer el cuerpo humano. Con respecto a la urea, ¿sí? Eso
sumamente importante ir analizándola a niveles bioquímicos, porque nosotros así podemos ver si el paciente está usando muchas proteínas o no. Listo, para que lo tengan ahí presente por esa parte. ¿Okay? Ustedes saben que pueden analizar eso en exámenes de hemogramas o exámenes bioquímicos completos. Eso lo puede pedir un nutricionista. Hay una cosa muy interesante que una de las recomendaciones que siempre suelo hacer. Uy, ¿por qué se hinchan los dedos y hay dolor cuando no se puede expulsar? ¿Por ese mismo ácido nitrógeno? Sí, claro. Cuando este proceso está afectándose. ¿Sí? En términos deportivos, el ciclo de la urea tiende a funcionar muy bien, la verdad. No se ha afectado. ¿Cómo se ha afectado? Si hay exceso o bajo consumo De proteína. Listo. Ahora, hay una cosa interesante que les iba diciendo con respecto a los exámenes bioquímicos, es que ustedes, desde la parte privada o personal, pueden pedir estos exámenes a través de los testes, y así uno puede hacer una guía más específica a un paciente. ¿Sí? ¿Qué otro paciente creen que pueda tener una afectación que sea deportista y tengamos que hacer un seguimiento exhaustivo de la urea renal? Si tiene un problema renal, sí. Si tiene un daño renal, Sí. o si tiene un solo riñón, básicamente. Sí, hay varios pacientes, hay varias personas que no tienen los dos riñones, tienen uno. Obviamente pueden vivir de la misma forma, pero hay que tener más cuidado con el uso de las proteínas, especialmente en la suplementación de proteínas. ¿Ok? Muy bien. Por acá, seguimos con el tema con respecto al recambio proteico. Entonces, ¿qué nos mencionamos con esta parte? Ciclo de biosíntesis, de la biosíntesis y degradación continua de la proteína es básicamente hablar sobre que las proteínas del organismo están en una constante dinámica de síntesis, ¿okay? A partir de aminoácidos y de degradación. Más o menos el recambio diario es de 1 al 2% de la proteína corporal. ¿A qué nos hace referencia a esto? Lo que hablábamos en la clase pasada, que si nos a la gráfica, ¿sí?, anterior, ¿se acuerdan que hablábamos sobre desaminación, no? Sí, transaminación, biotransaminación. Exactamente, de exógenas, endógenas. Entonces nos referimos a esa constante síntesis de recambio que están produciendo las proteínas. ¿Listo? Hace referencia a eso también. Los aminoácidos liberados, el 75% son reutilizados, puesto que lo que les mencionaba ayer, nosotros no es que almacenemos los aminoácidos. Básicamente, sí, los volvemos a utilizar dependiendo la fase metabólica en la que nos encontremos. ¿Sí? Son utilizados y se degradan con mucha rapidez. ¿Sí? Esa actividad va a ocasionar una pérdida diaria neta de nitrógeno en forma de urea, que era lo que les hablaba. Obviamente recuerden que la urea es un compuesto menos tóxico para el cuerpo, por ende el cuerpo lo transforma así, ¿sí? Y corresponde a unos 35-50 gramos de proteína, ¿sí? ¿Cómo hace eso también afectado por la sobrecarga que está teniendo la persona al momento de hacer ejercicio? Por daño muscular, daño muscular inducido por el ejercicio. Sí, puede tener una afectación, pero igual es un constante recambio. Entonces ahí va la parte nutricional y la parte fisiológica. Si bien es cierto, puede haber una inflamación por el exceso de fatiga en el músculo, o el exceso de ejercicio en el músculo, o de daño muscular, pero con el recambio adecuado proteico, pues no se va a afectar tanto. ¿Listo? ¿Cuándo sí hay una afectación en este ciclo? No tanto por el ejercicio. ¿Cuál creería que sea? ¿Qué tiene que ver con el deporte? ¿Qué es? Que no estoy entendiendo nada. El ciclo de la urea. Ah, ya sé. ¿Cuándo se ha afectado por realización de...? Sí, estamos hablando de deporte, pero el ejercicio como tal no es el culpable. Ya el que se agotó el glucógeno, el cuerpo tiene que hacer más. No, por ejemplo, en un deporte de combate, el recibir golpes, sí lo va a afectar. ¿Sí? Ahí sí, por ejemplo, un boxeador, un peleador o un atleta de MMA sí puede generar otras afectaciones en el ciclo, porque literalmente recibe daños directos en el órgano.
no es que lo van a mitigar. ¿Cuál sería la estrategia en ese caso? Hola. Profe, el tema de la calidad de las proteínas y no suplementar, ¿o qué? ¿Cómo? No se puede suplementar, ¿o sí? Hay una dosis que uno lo puede suplementar, pero lo que aquí se refiere es cómo se evitar que esto pase, porque solo tiene un riñón, igual pelea. Ah, ya. ¿Qué pasa acá? Recuerden que hablamos de categorías de peso. No entendí la Tratar pregunta. de llevar al atleta a una categoría en la que no indique mucha flexibilidad metabólica o muchos cambios en la composición corporal, para que el cuerpo siempre esté en la fase más óptima. Obviamente sería complicado A ver, nuestro que tema, sean pero mejores no, deportistas esa porque no tienen la facilidad de tener mucha flexibilidad metabólica. Entonces esa sería como la estrategia, manejar un peso. Por ejemplo, si el atleta mide 1,70 m y pesa más o menos 68 kilogramos, yo lo recomendaría bajarlo tanto, ¿sí? Bajarlo una categoría de 60 kilos. Sería muy complicado. Lo dejaría mejor en la categoría de 70 kilos. Es un ejemplo. Por la flexibilidad metabólica y manejar siempre el mismo peso. Ahí no tendríamos la ventaja de recambio en la composición corporal, pero sería una estrategia para mantener la salud de la atleta. Con alimentación adecuada, inclusive hasta podemos pensar en suplementación, pero no suplementación por peleas. ¿Listo? No por peleas, hay que tener cuidado en esa parte. Muy bien. ¿Sí quedó para esa parte? Sí, es un caso muy extremo, digamos, bastante cuidado, pero se puede dar. Ustedes pueden tener tipos atletas así. ¿Cómo, profe? Qué pena. Es que yo no entendí bien la pregunta. Yo quiero entender qué es lo que está diciendo. Que tenga un riñón y que sea boxeador. ¿Sí? Entonces, si hablamos que una de las afectaciones que puede afectar el ciclo de la urea serían los golpes recibidos por otra persona, ¿sí? Porque pueden ir golpes directos a la parte abdominal, ¿ok? Entonces no solo habría daño muscular inducido por el ejercicio, sino que habría daño de órganos y musculares, ¿sí? Ah, ya. Inducidos por otra persona. Listo, entonces Ya, lo que es preguntaba enreda acá que la es cómo mamá de manejar a ese atleta, ¿sí? Que aparte de que es boxeador, no puede ¿Usted consumir entiende calorías. esos colorcitos azules Entonces, como que no quiero pasar, pues como que hoy vine a tapado? pesos de combate que incluyan a ¿Qué mayor dice? flexibilidad 100 gramos de metabólica o a proteína, mayores sintetiza cambios 400 en la gramos composición corporal. y se degrada la misma cantidad. Por acá, Bueno, lo que les iba mencionando con respecto a lo que hablábamos ayer era el tema de balance proteinado, ¿sí? Este se refiere al balance de proteínas porque la mayor parte del microbioma corporal está en los aminoácidos que componen dichas proteínas. Entonces nosotros los clasificamos como balance nitrogenado tanto positivo y como negativo. Lo que yo les mencionaba ayer de esta parte era que nosotros, si bien es cierto es muy importante, casi no se usa en términos deportivos. O sea, nosotros no hacemos balance nitrogenado diario. Cuando veamos el tema de planificación nutricional, ¿okay? Cuando veamos el tema de planificación nutricional, ustedes se van a dar cuenta que es un poco complicado hacer un análisis de balance nitrogenado para tantos deportistas. Entonces, nosotros lo que hacemos es un cuidado de las calorías no proteicas con las recomendaciones adecuadas de carbohidratos. ¿Okay? Que ya lo dije con anterioridad. ¿Cuánto les dije que era más o menos para no depletar la proteína? Era 1,4. 1,4, ¿sí? Más o menos, o al menos la mínima 1,2, pero siempre tiene que ser superior. ¿Listo? Eso sería como lo del respaldo calórico de la proteína. Exactamente. Pero entonces ahí, ¿qué rango entraría como tal? Nosotros estamos como acostumbrados normalmente que lo calculamos y que lleva como un rango. Acá vamos a ver también lo del cálculo, ¿sí? Pero nosotros no nos enfocamos tanto en un rango, solo en los gramos por kilogramo de peso. ¿Listo? En esta materia, chicos, hay que hacer un cambio en el chip, ¿ok? Ustedes el semestre pasado vieron cómo hacer estimación calórica, ¿cierto? ¿Cómo lo hacían? Con fórmulas como las de Harris, Niflin, bueno, entre otras más. Pero acá, básicamente eso nos sirve de guía, más no para recomendación. Nosotros, ¿cómo recomendamos? Por gramo por kilogramo de peso, ¿sí?
siempre es así. O sea, créanme que suena algo muy sencillo, a veces no tanto, porque aún así la gente se suele equivocar, ¿sí? Pero es gramo por kilogramo de peso. ¿Qué es lo más difícil de ajustar en este tipo de dietas y por qué es importante la guía? Yo les voy a decir por qué es importante la guía de la estimación calórica. Por las grasas. Porque las grasas, ahí sí nos siguen como tal un patrón general de recomendación. ¿Sí? Las que sobre para la grasa. carbohidratos sí, pero las grasas no. ¿Ok? Las grasas se podría decir que es crítica profesional o decisión profesional. ¿Ok? Entonces, ¿yo cómo sé cuánto dar de grasa? Básicamente con lo que me quede de ajustar con las fórmulas de estimación. ¿Ok? A lo que O sea, eso uno me primero coloca debe la cuadrar gata. carbohidratos O sea, muy y poquito. proteínas. ¿Por qué? Sí, porque es que es una relación de uno nomás de proteína por Hagamos cuatro de carbohidratos. un pequeño ejercicio, pues, para que todos lo hagan. ¿Ok? Para que me entiendan lo que trato de decirles. Ustedes me van a ayudar a mí. Como les digo, yo no soy Javi. Bueno, tenemos un paciente de unos 70 kilogramos. ¿Sí? ¿Cuánto le darían más o menos 7 deportistas de kilocalorías por peso? ¿Cuánto le darían? Pero que Hace deporte, unas 2 horas al día, 5 días a la semana. 7 o qué, 6. 6. No. No, de 25 Ah, de 25 a 30. Me fui para el otro lado. Me fui para los carbohidratos. 40. Ya carbohidratos pasó Cata ya. Me fui para los carbohidratos. Sí. Ay, hombre. Volvamos. Sí. ¿Ah? 2 horas al día. 2 horas al día, 5 días a la semana. ¿Sí? 2 horas. No es mucho para 2 horas. Son 70 kilos. ¿Y qué son? Yo lo veo bien. Sí, está bien. Yo lo veo bien. Yo no lo veo mucho. Yo como esto estando en reposo. Bueno, espérense un momento. Tenemos la referencia. Listo, tenemos la referencia. Hace gimnasio. 2 horas, pero muy intenso. ¿Cuánto le recomendarían de carbohidratos? No, por ahí 6. 6, profe. Veo muchas dudas en cuanto a los carbohidratos. 2 horas diarias. 6. Yo le daría 6. Vamos a ver. ¿Y cuánto? ¿Pero cuánto es el 2 horas, sí, ya 2 horas es mucho. Chicos, vamos a dejar. No le dé nada y ya. Me muera de hambre entonces. 4. Pues yo me como 2. Pero es que ese es un hombre. Pues, qué peco. Es un hombre, él dijo, es un hombre. Peso, no importa. En este caso le estamos hablando de peso. Ah, no, porque es que eso depende mucho. Sería más o menos. Si es hombre o es mujer. Ah, pero. Listo, 280 gramos de carbohidratos. Me lo multiplican por favor por 4. ¿Ah? 1120. 1120. Eso sí saben qué es. Sí, las kilocalorías Pues hay que preguntar. Hay personas que quizás no sepan. Listo. Voy a hacer una recomendación general de proteínas. ¿Cuánto le daría a esta persona que hace gimnasio? Vamos a dar 1.5. Me lo multiplican por 70, por favor. 105. Y por 4. 400. Listo. La relación ahí como la ven. Bueno, aquí dice 4, acá dice 1.5. La relación ahí como está. Está más del doble, ¿cierto? Porque el doble sería 3, 1 está bien, no está mal. Ahora, más o menos eso nos da 1540 kilocalorías.
¿Y nos falta cuánto todavía? 1200. 1200. Bastantes. Digamos 1200 para 70. Ah, pero ahí es cuando no quedan tan poquitas para las grasas. No, no queda poquito. 70. Son 9, pero no quedan poquitos. Sí. 133 gramos de grasa. ¿Cuánto? 133 gramos por 9 darían los 1200 kilocalorías. No, serían 140. ¿Cuánto falta de kilocalorías? Sí, en 140. 1260. 1260 probe. 70 dividido 70 da 18. Y eso dividido en 9 Queda 20. Muy alto, no. A ver, son calorías. Son calorías. Y las divides por 9. Dio 1260. Dividido en 9. Dividido en 9 140. 140 dividido en 70. No, va a quedar muy alto. Listo. Es demasiada grasa. Oiga, demasiada, ¿sí vio? No es poquita. 2 gramos de grasa. O sea, estamos dando más de proteína y la Ajá. mitad de carbohidratos. Es que estamos dándole muchas calorías. No. No, no le busque pelos al gato. Eso es un nombre. Primero, ¿cuál es la idea acá? llegaron a hacer a los brazos? Yo, Es como, demasiado. ¿A cuál es? presten atención. 1260. Yo lo veo muy poca proteína. Son las calorías de la grasa. Y eso dividido Y 70. segundo, lo veo muy poco Ajá. carbohidratos. Muy poco carbohidratos. Por eso nos da demasiada grasa. Yo ayer, ¿cuánto les dije que era de grasa? Yo les dije. Exactamente. Entonces nos estamos pasando básicamente 1 gramo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es lo que tratamos de hacer? Yo les dije que mínimo se cuidara el doble. Estamos pasando básicamente que lo mínimo se le puede dar un poco más de carbohidratos, ¿sí? Por la cantidad de proteínas que le estamos dando. Ajá. Pero si yo aumento más la proteína, también tendría que aumentar un poco más los carbohidratos, porque no habría un respaldo calórico solo con carbohidratos. Sí, señorito, adecuadamente. muy bien. Entonces, este ejercicio es importante hacerlo porque así es como ustedes van a hacer las recomendaciones de alimentación. Listo. Fíjense cómo ahí no les cuadró, ustedes dicen 2 gramos, pues es demasiado, o sea, es demasiado de grasa. Eso si lo medimos en porcentaje, pasamos facilito el 35 al 40% de carbohidratos total del día. Entonces, quería hacer ese pequeño ejercicio para lo que vamos a hablar. Acá podemos ver cómo se analiza el balance nitrogenado. Eso ustedes ya lo han visto, no es algo tan nuevo, pero pues lo repetimos. Entonces, como vemos, la mayoría de las proteínas contienen un 16% de nitrógeno. El valor cuantitativo de proteína en un análisis se expresa como nitrógeno, la constante es 6.25, y así nosotros tenemos esa estimación de esa constante para hacer el cálculo del balance nitrogenado. ¿Qué tratamos de hacer? Saber si una persona, un atleta tiene un balance nitrogenado adecuado con el consumo proteico. Ahí sí tenemos unos rangos, pero es... ¿Ah? Sí, pero es básicamente no tanto para atletas, sino con pacientes que están optimizados, listo, que es lo que ven en adultos, ¿ok? No en pacientes deportistas. Ah, eso era lo que usted decía que vamos a ver, pero no lo vamos a utilizar. No lo usamos tanto, a no ser que si tenga un deportista que venga de una lesión. ¿Listo? Ahí sí. O que, por ejemplo, el de combate, si le hayan dado muy duro, y ahí sí tengo que hacer un seguimiento muy estructurado del balance nitrogenado. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que les mencionaba. Que las proteínas no se usen como energía, sino que se usen para formación de tejido. ¿Okay? O sea que si está con un balance de nitrógeno negativo, está consumiendo las proteínas. Como Fuente de energía. Exactamente. Listo. Ese sería un escenario completamente inadecuado. Nosotros tenemos que prever que la energía netamente venga de los carbohidratos y de los lípidos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el nutricionista tiene que prever en la estrategia práctica. ¿Listo? Que las proteínas sirven para tejido, no para energía. ¿Ok? Acá podemos ver los resultados de la relación de las kilocalorías o las calorías no proteicas con respecto a gramos de nitrógeno. Entonces, lo que les decía, teníamos dos escenarios.
El primero, uy, esto no se ve. El primero, que las proteínas sirvan para formar tejido. Y el segundo, que sería el inadecuado, que las proteínas vayan a pasar a usarse como energía. ¿Sí? ¿Eso cuándo se daría? Primero, depende del tipo de vida. ¿Qué tipo de paciente, hablemos no enfermo, podría estarse viendo afectado en ese momento? No enfermo me refiero a que pues, no tenga ninguna patología de la base. Puede ser una persona normal, pero que por estrategia alimentaria pueda que las proteínas pasen a ser usadas como energía y no como formación. Déficit de carbohidratos. Sí, pero hay una que hace cetosis o Ayuno, cirrosis, Ujú. estrés, ¿cierto? Elevada cantidad de cortisol, muy bien. ¿Cuál más? ¿Ah? Bodybuilder también, ¿cierto? O déficit calórico puede pasar. Corte de peso, muchachos, corte de peso. Y otro muy importante. Profe, ¿qué es pero corte no de es- pesos? ¿Ah? ¿Qué es lo que es corte de pesos? Corte de peso, bajar de peso para Ah. un ejercicio como precipitado. agresivo. Es decir, te pongo un ejemplo, un corte de peso. Yo peleo, ¿listo? Ujú. Yo peleo. Y la pelea es en 2 semanas. ¿Ok? Si yo lo hiciera de manera adecuada, tendría que hacer el corte de peso más o menos 2 semanas antes para llegar al peso. ¿Listo? Ah, ya. Pero hay atletas que son necios y no hacen caso y 2 días antes quieren llegar al peso, bajar de 80 a 70 o de 80 a 75, o sea, 5 kilos en 2 días. Entonces, ¿qué hacen? Se deshidratan, comen mal, listo. Pueden hasta consumir laxantes para bajar de peso. Entonces, son estrategias que uno tiene que prever, ¿listo? Que es algo que también vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Listo? Entonces, ese sería otro caso. Y uno también que no va alejado de la realidad, pero puede pasar, ¿sí? Es cuando el paciente, ¿sí? Puede estar consumiendo algún tipo de proteína que tenga altas cantidades de carbohidratos, como los vegetarianos o veganos. ¿Listo? Esos pacientes también hay que cuidarlos un poco, porque si bien es cierto que pueden consumir proteínas, a veces no saben hacer ese seguimiento. A veces hay pacientes, deportistas adolescentes, que lo hacen por moda, que lo hacen simplemente porque les da pena a los animalitos, y eso está bien, pero no les gustan las lentejas, no les gustan los frijoles, y no les gusta nada, y se pues, descompensan completamente. ¿Listo? Ah, sí, soy vegetariana, pero no me gustan los Entonces hay que ver esta relación No mueras de de marica. las kilocalorías con proteínas. ¿Ok? Como le decía, No, ¿ese sería cuál? ¿El evento positivo o negativo? negativo. Negativo. Y básicamente hay que siempre estarlo cuidándolo, ahorrando nuestras proteínas para la formación de tejido, muchachos. Ahora, Profe, perdón, en la diapositiva de atrás que decía leve, moderado, severo, era esto. Rojo, Sí. esa es la medición final del balance nitrogenado. Entonces, Pero eso cuando se utiliza supera. aquí. ¿Ah? Pero eso tiene cuando uno hace respaldo Sí, de las proteínas. sí. Ah. Entonces, cuando nos da arriba de 180, Está ya bien. sabemos que la persona está bien, o sea, tiene un balance adecuado. Cuando es por debajo, ya estamos viendo un déficit. Pero esas son personas deportistas. O también. Eso es lo que yo iba a decir. No lo usamos porque esto casi no se usa En paciente deportista. deportivo, eso es en paciente clínico. O sea, en Ajá. adultos se usa, pero en clínica. En deportista no. Se les hace la referencia porque pueda que tengan un deportista que esté maluquito también. Pero Mareadito. realmente no se usa. ¿Listo? ¿Ok? Claro, hasta ahí. Muy bien. Deportista monorrágico. Bueno. Ah, sí, sí, o sí. Entonces, Pero pocos se atreven a ¿qué es hacer el deporte, efecto no les da. termogénico de los alimentos? Se empieza a pensar como el carbohidrato que no aplica a partir de entrenamiento. Bueno, buena pregunta, sí, es muy cierto. Ambientes no hospitalarios, ¿ok? Ambientes no hospitalarios. Una persona que entrena también no es necesario hacer eso. ¿Listo? Generalmente, ¿ok? A no ser que tenga alguna patología de base o haya salido algún tipo de operación. Ahí sí. ¿Listo? En ese caso. Pero si hace ejercicio general, no. Por ejemplo, nosotros necesitaríamos hacerlo en ese momento.
¿qué signos deberían ver para ver un déficit proteico? Generalmente, sin necesidad de hacer un balance nitrogenado. ¿Qué signos? Signos, no signos. Signos. Caída del cabello. Caída Sí, del cabello, ¿cuál más? obvio. Se le quiebran las uñas. ¿Cuál más? Signo de bandera. Eso, ahorita salí. Sí. ¿Qué más? Pero si hay edemas, Pero obvio. bueno, el edema casi no pasa tan presente en adultos. En adulto, La piel. en adulto, o sea, la tercera edad sí se ve. No pensaría en depresión muscular. Por ejemplo, si un deportista le dice, ay, antes yo podía levantar 60 kilos y ahora no puedo ni con 50, ¿qué creería que está pasando? Ah, sí, señor. Pérdida de masa. Entonces, no necesito hacer un análisis para saber si una persona está consumiendo o buena cantidad de carbohidratos o una buena cantidad de proteínas. ¿Qué otra? Hay una que sí o sí debemos usar, que no es un signo, pero sí lo usamos en la parte práctica. Una estrategia para saber si está consumiendo bien o mal las proteínas. Perímetro de pantorrilla, ¿no? Ah, para adultos No es un antes. signo, es una herramienta. Una medida. Sí, la antropometría. Ah, vio. Ajá. La antropometría, eso lo usamos directamente nosotros. los Yes. nutricionistas. Básicamente nosotros, ¿cuánto sería lo adecuado si un paciente debe tener deportista de masa muscular? Depende del peso. Depende del deportista. Claro, depende del deportista, el peso, hombre, mujer. 50% y de mujeres 40% de masa muscular. Deportista de alto rendimiento. O sea, no se general. O sea, Ahorita vemos a Leite con 40 de peso muerto. Como no, voy en 32. Muy bien, entonces, grasas corresponden al 3% de las calorías consumidas. ¿Ok? Carbohidratos, aquí va lo que les decía. Carbohidratos del 5 al 10% y proteínas del 20 al 3%. ¿Listo? De las calorías consumidas. ¿Qué indica lo que les decía? Porque genera más gasto la digestión y absorción de las proteínas. Ahí está la respuesta. ¿Sí? ¿Qué? A nivel de efecto termogénico son los que más gastan. Ah, o sea, ya. Eso es lo que Sí, gasta. obvio, A nivel consumido. Mayor efecto termogénico vamos a tener. ¿Por qué es un promedio el 10%? Que siempre se pone al final de las fórmulas. Porque uno tampoco exagera el consumo de proteínas. Por eso es un promedio. ¿Sí? Si nosotros consumiéramos 2, 3, 4 gramos de proteína, ya la cosa cambia. ¿Listo? Ya no es el 20, el 30, puede ser hasta el 40 o el 50%. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, o voy muy rápido. ¿Ah? No voy muy rápido. ¿Ah? ¿Cómo va? O sea, vas a decir pesado. Es que si van Sube porque gasta más. Normal. Cuando usted come según su peso, según su deporte. Digamos, yo me tengo que comer, vamos a inventar, 62 gramos de proteína, ¿cierto? Y yo gasto del 20 al 30 porque me estoy comiendo lo que de pronto necesito. Entonces ya yo me como 70, 80, obviamente ese gasto va a aumentar. ¿Cómo así que lo que consume según su requerimiento, según su deporte? digamos que es arriba, desde que yo tenga 2 gramos arriba de proteína, ya es Sí. Entonces, acá, De manera más fue general. un resumen de lo que les decía sobre el efecto térmico de los alimentos y la actividad física. Entonces, en este estudio, básicamente se evaluaron a 10 mujeres activas,
¿sí? Por 30 minutos de ejercicio al 60% del VO2 máximo. ¿Okay? ¿Era una intensidad alta o baja? Media, no baja. Entonces, en la dieta, Descarado. el consumo de proteína era, era alto al 45% y había otro grupo que consumía al 15% y otro que consumía, entrenaba en ayunos. ¿Sí? Que se encontró. Así que ¿Ah? así que. Sí, consumo energético alto en proteínas son en inglés. ¿Listo? Ahora, de acuerdo al tipo de entrenamiento, se notó que los que consumían mayor cantidad de proteínas, ¿sí? Tenía un mayor efecto térmico de los alimentos, a diferencia de los que consumían menor cantidad de proteínas, ¿sí? Por ende, el ejercicio físico posterior a la ingesta incrementa el efecto termogénico de los alimentos, ¿ok? Ese aumento es mayor con una ingesta previa de proteínas. Entonces, llegaríamos a una conclusión. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería? La conclusión. Por ejemplo, No, eso es lo que yo quiero escuchar porque no sé. Mayor efecto termogénico Gasto energético va a tener para digerir en el ejercicio. En el ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿a qué conclusión podrían llegar siguiendo esas recomendaciones nutricionales? Haciendo ejercicio al 60%. ¿Sí? ¿Cuál creen que sea? comer proteínas. O sea, que Comer más proteínas De pérdida de Exacto. No, combinado con ejercicio. Combinada con ejercicio. Si combinamos ejercicio con mayor consumo de proteínas, podríamos reducir más el estrés metabólico y podríamos hacer el efecto termogénico de los alimentos, por ende podemos comer un poco más de grasa. Sí, antes de entrar. ¿Listo? Entonces, es un estudio interesante. ¿Por qué? Porque también Profe, va otra estrategia. pero espere un momentico, yo te pregunto algo. Porque lo que se tiene que hacer es que antes del ejercicio se consume una dosis elevada de proteína, pero dentro de lo que usted debe de comer de proteína. Sí, exacto. O sea, poner el mayor porcentaje de lo que usted se come proteína antes de ir a entrenar. No es que yo tenga que comer. ¿Cuánta cantidad de proteína? Bueno, dice, por ejemplo, es que no, porque me enredé en el concepto. Entonces, por ejemplo, si uno se tiene que comer 60 gramos, digamos, pues cualquiera, un ejemplo, profe, es un ejemplo. O sea, ¿es subirlo a 65 o es de esos 60 poner la mayor parte antes de entrenar? Una porción grande antes. Eso era lo que quería entender. La recomendación que hay en día. Sí, porque otra cosa es que uno diga, hay que poner más proteína de la nada. No. Es de lo que usted tiene que comer en el día, de su requerimiento, ponga una porción más alta antes de entrenar. Ahora sí. No, marica. Chicos, No, antes de entrenar, ladies, antes de entrenar. llegó fuera un momento. Por ejemplo, hey muchachos, tenemos un estudiante que menciona que Ay, le perdón, causa perdón. malestar consumir proteína antes de entrenar. Pero la noche antes. Bueno, tiene que ver el VO2, porque si yo no, si voy a entrenar y tampoco. Y no alcanza el 60. Ah, no. Ah, claro. Sí, Por no eso se decimos jodió, la actividad física, engordó. Pues al menos que pueda generar actividad aeróbica. Pero pasa una cosa. Es verdad. Aquí Ah, sí. otra parte de la estrategia. No todos los deportistas son iguales. ¿Sí? No todos podrán cumplir con esa dosis. Nosotros mencionábamos, y pongo el ejemplo con Aleja, en este caso la proteína, pero hablábamos de los carbohidratos, de dar 90, de dar 30, ¿cierto? Tengo deportistas que no se pueden tomar un Gatorade durante un entrenamiento, porque les da ganas de vomitar. Entonces ahí va la parte de estrategia alimentaria. O sea, yo les muestro las estrategias que pueden conllevar un mejor rendimiento, pero no significa que sea la Sí, única. profe, y ese antes de entrenar, entonces sería ¿cuántas horas antes de entrenar? 30 o una hora antes. 30 o una hora 30 antes. minutos o una hora antes. Listo. Uy, no, Con 30 minutos me vomito. No, pero una hora, no, en una hora sí es capaz de que es. pero sí, porque no, una hora sí, pero No, pero es poner la mayor parte que se pueda. O sea, 3 huevitos cocinados no le dan. Eso yo pensaba 3 yo, huevitos 3 cocinados. una cosita de proteína Y ya. estamos O sea, se bien. come 2 huevos o 3. Con una proteína. No le da, se vomita.
¿No le da? Pero no es. Pero es que no es tanto. Era lo que él decía, usted puede dar porciones pequeñas, lo que decía Fran, cosas pequeñitas y que tengan un buen contenido. A mí me ayuda. A mí también me da. Antes, una hora antes. Pero él dice de 30 a 60. Antes del ejercicio, de 30 a 60 minutos. Una hora antes, una hora antes. Profe, un calvazo. Vamos a descansar 10 minutos.